la obsesión humana con el fin de los tiempos, desde el momento en que el ser humano adquirió la capacidad de conceptualizar el futuro, adquirió simultáneamente la carga de imaginar su final. No es simplemente un miedo a la muerte individual, esa certeza biológica que todos compartimos, sino un terror, y a veces un deseo oscuro, mucho más vasto. La aniquilación colectiva, el cierre del telón de la historia, el punto final en la biografía de la especie. Como periodista especializado en investigación, he dedicado meses a rastrear esta obsesión a través de milenios, culturas y disciplinas. Lo que he encontrado no es una serie de delirios aislados, sino una narrativa continua y evolutiva que define nuestra psique colectiva. El apocalipsis no es un evento que ocurre en el futuro, es una lente a través de la cual interpretamos nuestro presente. Al sumergirnos en los archivos de la historia desde las estelas de piedra caliza, de las selvas mayas, hasta los servidores refrigerados de Silicon Valley, descubrimos que las profecías del fin del mundo funcionan como un testy Rorschach cultural. Cada era proyecta sus ansiedades más profundas en su versión del apocalipsis. Para los nórdicos era el frío implacable que devoraba la vida. Para los primeros cristianos era el juicio moral de una divinidad ofendida. Para la generación de la Guerra Fría era el fuego nuclear. Y para nosotros habitantes del siglo XXI es la rebelión de nuestra propia tecnología o el colapso de los sistemas ecológicos que nos sostienen. Esta investigación no busca burlarse de los profetas fallidos, ni descartar las advertencias científicas legítimas. Por el contrario, busca entender la mecánica de la creencia. ¿Por qué, a pesar de un historial de fracasos del 100%, seguimos creyendo que esta vez es diferente? ¿Qué sucede en la mente de un creyente cuando amanece el día después del fin y el sol sigue brillando? A través del análisis de textos antiguos, diarios personales de cultista, informes de programadores del año 2000 y entrevistas con científicos climáticos que lloran por sus datos, desentrañaremos la compleja relación de la humanidad con su propia extinción. Antes de que el apocalipsis tuviera base científica o teológica, tenía una base ambiental y moral. Las civilizaciones antiguas no veían el fin como un error en el sistema, sino como una característica inevitable del diseño cósmico. El Ragnar, la poética de la destrucción inevitable en la cosmovisión nórdica. La fatalidad está tejida en la misma tela de la realidad. A diferencia de las tradiciones judeocristianas, donde el apocalipsis puede evitarse mediante el arrepentimiento o es el preludio de una gloria eterna. El Ragnar, el destino de los dioses, o el ocaso de los dioses is ineludible. Incluso los dioses lo saben, y sin embargo, se preparan para morir luchando. Esta es una distinción crucial que revela el carácter estoico de las culturas germánicas antiguas. Una de las fuentes primarias, específicamente la Luspa, la profecía de la vidente, en la Edda poética y la Edda prosaica de Snorri Sturluson, nos ofrecen una cronología detallada del desastre que resuena con miedos muy modernos. El preludio no es una batalla, sino un cambio climático catastrófico. El Fimbulvator o Fimbulwinter se describe como 3 inviernos sucesivos sin verano intermedio, donde la nieve cae desde todas las direcciones y el sol pierde su calor. Este evento no es solo meteorológico, es el detonante del colapso social. Hermanos lucharán y se darán muerte. Los hijos de las hermanas mancharán el parentesco. Reza la Luspa. Es una era de hachas, una era de espadas, donde los escudos se parten y no hay misericordia entre los hombres. 5. Es fascinante notar la especificidad de los horrores descritos. No se trata solo de muerte, sino de la inversión del orden natural. El lobo Fenrir, que ha estado encadenado en una metáfora del caos contenido, rompe sus ataduras. La serpiente Romongander se retuerce con tal furia que las olas inundan la tierra. Pero el detalle más macabro y revelador es el Naglfar, el barco que transportará a las hordas del caos hacia la batalla final. Según la tradición, este barco está construido enteramente con las uñas de los muertos. Esta imagen grotesca servía una función social práctica. Se instaba a los nórdicos a cortar las uñas de sus difuntos para no proporcionar material de construcción para el barco del fin del mundo, retrasando así, aunque fuera simbólicamente el inevitable desenlace. La arqueología respalda la omnipresencia de este mito. La iglesia de madera de Urnes siglo XII contiene portales tallados que se interpretan como representaciones de serpientes y dragones del Ragnar, sugiriendo que incluso después de la cristianización, la imaginería del fin pagano persistía. Cruces como la de Thorvald y Gosforth en Gran Bretaña
muestran una sincretización fascinante, mezclando la crucifixión de Cristo con la batalla de Odín, indicando cómo una cultura superpuso un apocalipsis sobre otro. Sin embargo, el Ragnar no es el fin absoluto. Tras la inmersión del mundo en el mar y la muerte de figuras como Odín, devorado por el lobo, y Thor envenenado tras matar a la serpiente, la tierra emerge verde y hermosa, una vez más en los sobrevivientes humanos, Leif y Leif Razor, que se ocultaron en el bosque de Odmimisholt, repueblan el mundo. Esta estructura cíclica sugiere que para los nórdicos, la destrucción era necesaria para la regeneración, un concepto ecológico adelantado a su tiempo. Mientras el norte de Europa temía al hielo, el subcontinente indio desarrollaba una visión del fin, basada en la decadencia ética y la inmensidad del tiempo profundo. El concepto de Kali Yuga, la era de Kali, o era de la oscuridad, presenta el apocalipsis no como un evento singular explosivo, sino como una larga y dolorosa enfermedad degenerativa del espíritu humano. Según el Mahabharata y los Puranas, vivimos en la última de las 4 eras Yugas. Esta era comenzó, según la tradición, con la muerte de Krishna en 3102 a.C. y tiene una duración aterradora de 432.000 años. Estamos, por tanto, apenas en la infancia de nuestra desgracia, con más de 426.000 años restantes de declive. Lo que hace que el análisis del Kali Yuga sea tan perturbador para el lector moderno es la precisión de sus síntomas. Los textos antiguos como el Srimad Bhagavatam, canto 12, describen una sociedad donde la riqueza es el único signo de buena cuna, donde la justicia se compra y se vende, y donde hombres y mujeres conviven solo por atracción superficial, abandonando el matrimonio y el deber. Se profetiza que los líderes políticos se convertirán en ladrones que saquean a sus propios ciudadanos mediante impuestos abusivos, obligando a la gente a huir a las montañas y bosques. La metáfora central es la del toro del Dharma. En la primera era Satya Yaga, el toro se mantenía sobre 4 patas en austeridad, limpieza, compasión y verdad. En nuestra era, el Kali Yuga, 3 de esas patas se han roto por el orgullo, la lujuria y la embriaguez. El toro se tambalea precariamente sobre una sola pata en la verdad, y ésta se encuentra bajo constante asedio por el engaño. 8. Existen detalles específicos en las escrituras que parecen críticas directas al capitalismo tardío y a la crisis ambiental. Se dice que, en el Kali Yuga, la gente no lo pensará 2 veces antes de cortar árboles o destruir arboledas, y que todos comerán el mismo tipo de comida, perdiendo la discriminación ritual y cultural sobre la alimentación. Una predicción extrañamente precisa de la homogeneización global de la dieta y la destrucción ecológica. Sin embargo, dentro de este pesimismo cósmico existe una subnarrativa de esperanza. Algunas tradiciones, como el Gaudiya Vaisnavismo, interpretan textos del Brahma Vaivarta Purana que sugieren un subperíodo de 10.000 años dentro del Kali Yuga, iniciado con el santo Chaitanya Mahaprabhu en 1486, donde la devoción Bhakti puede florecer y mitigar los efectos de la era oscura. 8. Al final de la era, sin embargo, la decadencia será tal que la estatura humana se reducirá, la memoria fallará y la civilización colapsará hasta niveles prehistóricos. Momento en el cual el avatar Kalki llegará para limpiar la tierra y reiniciar el ciclo con una nueva Satya Yuga. El apocalipsis hindú es, en última instancia, una limpieza higiénica necesaria en una escala de tiempo casi geológica. Avanzamos en el tiempo hacia el corazón de la Edad Media europea. La narrativa popular, repetida en novelas y documentales sensacionalistas, nos cuenta que al acercarse el año 1000 después de Cristo, la cristiandad entera contuvo el aliento, paralizada por el terror de la segunda venida de Cristo. Se dice que los campos quedaron sin sembrar, que las masas histéricas se agolparon en las iglesias y que los reyes entregaron sus coronas. Sin embargo, la investigación histórica moderna revela una realidad mucho más matizada, donde el apocalipsis sirvió más como herramienta política que como pánico paralizante. El método del pánico del año 1000 fue en gran parte una invención de historiadores de los siglos XVI y XVII, Seomo Baronius y Levasseur, y románticos. Del XIX Seomo Michelet, quienes proyectaron sus propias ideas sobre la oscuridad medieval. Sin embargo, esto no significa que no hubiera ansiedad apocalíptica. La fuente primaria más citada y mal interpretada es Rodolphus Glaber, un monje borgoñón que escribió sus historias décadas después del milenio. Glaber no describe un pánico masivo en la víspera del año 1000,
pero sí documenta una profunda transformación social alrededor de esa fecha. Su famosa cita describe lo que ocurrió poco después del milenio. Parecía como si el mundo entero se sacudiera el polvo de la vejez y se cubriera con un manto blanco de iglesias. Onze Glaber interpretó la renovación arquitectónica y religiosa no como preparación para el fin, sino como gratitud por la supervivencia. El hecho de que el anticristo no apareciera o fuera derrotado invisiblemente impulsó una ola de optimismo constructivo. Sin embargo, Glaber y otros cronistas como Thietmar de Merseburg sí registraron eventos inquietantes. Se documentaron herejías extrañas como la del campesino Luther Edenbertus, quien supuestamente inspirado por un enjambre de abejas que entraron en su cuerpo una visión demoníaca, repudió a su esposa, rompió el crucifijo de la iglesia y predicó contra el pago de diezmos. 13 estos brotes de disidencia religiosa a menudo se interpretaban como la liberación de Satanás, profetizada para ocurrir 1000 años después de Cristo. Más allá del fervor religioso popular, el Apocalipsis del año 1000 tuvo una dimensión política tangible. En Inglaterra, el rey Etelredo, segundo el Indeciso, gobernaba bajo la constante amenaza de las invasiones vikingas. Las homilías de la época, como las preservadas en el Vercelli Book, vinculaban explícitamente estos desastres políticos con el castigo divino y el fin de los tiempos. Los diplomas y cartas reales de Etelredo muestran una ansiedad genuina por su salvación y la de su reino, utilizando el lenguaje apocalíptico para instar a la reforma moral y la unidad nacional frente al invasor danés. En el continente, el movimiento de la paz de Dios Pax Dei, que buscaba limitar la violencia feudal mediante sanciones eclesiásticas, ganó fuerza en este periodo. Los concilios de paz, donde se reunían reliquias y multitudes, a menudo tenían una atmósfera cargada de expectativa milenarista. El miedo al juicio final se canalizó inteligentemente para intentar pacificar una sociedad violenta. Así, el Apocalipsis del año 1000 no fue un momento de parálisis, sino de activismo social y reforma religiosa impulsada por la urgencia del tiempo. La obsesión humana con el fin de los tiempos, desde el momento en que el ser humano adquirió la capacidad de conceptualizar el futuro, adquirió simultáneamente la carga de imaginar su final. No es simplemente un miedo a la muerte individual, esa certeza biológica que todos compartimos, sino un terror, y a veces un deseo oscuro, mucho más vasto. La aniquilación colectiva, el cierre del telón de la historia, el punto final en la biografía de la especie. Como periodista especializado en investigación, he dedicado meses a rastrear esta obsesión a través de milenios, culturas y disciplinas. Lo que he encontrado no es una serie de delirios aislados, sino una narrativa continua y evolutiva que define nuestra psique colectiva. El Apocalipsis no es un evento que ocurre en el futuro, es una lente a través de la cual interpretamos nuestro presente. Al sumergirnos en los archivos de la historia desde las estelas de piedra caliza, de las selvas mayas, hasta los servidores refrigerados de Silicon Valley, descubrimos que las profecías del fin del mundo funcionan como un testy Rorschach cultural. Cada era proyecta sus ansiedades más profundas en su versión del Apocalipsis. Para los nórdicos, era el frío implacable que devoraba la vida. Para los primeros cristianos, era el juicio moral de una divinidad ofendida. Para la generación de la Guerra Fría, era el fuego nuclear. Y para nosotros habitantes del siglo XXI, es la rebelión de nuestra propia tecnología o el colapso de los sistemas ecológicos que nos sostienen. Esta investigación no busca burlarse de los profetas fallidos, ni descartar las advertencias científicas legítimas. Por el contrario, busca entender la mecánica de la creencia. ¿Por qué, a pesar de un historial de fracasos del 100%, seguimos creyendo que esta vez es diferente? ¿Qué sucede en la mente de un creyente cuando amanece el día después del fin y el sol sigue brillando? A través del análisis de textos antiguos, diarios personales de cultistas, informes de programadores del año 2000 y entrevistas con científicos climáticos que lloran por sus datos, desentrañaremos la compleja relación de la humanidad con su propia extinción. Antes de que el Apocalipsis tuviera base científica o teológica, tenía una base ambiental y moral. Las civilizaciones antiguas no veían el fin como un error en el sistema, sino como una característica inevitable del diseño cósmico. El Ragnar, Can, la poética de la destrucción inevitable en la cosmovisión nórdica. La fatalidad está tejida en la misma tela de la realidad. A diferencia de las tradiciones judeocristianas, donde el apocalipsis puede evitarse mediante el arrepentimiento o es el preludio de una gloria eterna. El Ragnar, cae el destino de los dioses, o el ocaso de los dioses Is,
ineludible. Incluso los dioses lo saben, y sin embargo, se preparan para morir luchando. Esta es una distinción crucial que revela el carácter estoico de las culturas germánicas antiguas. Una de las fuentes primarias, específicamente la Luspa, la profecía de la vidente, en la Edda poética y la Edda prosaica de Snorri Sturluson, nos ofrecen una cronología detallada del desastre que resuena con miedos muy modernos. El preludio no es una batalla, sino un cambio climático catastrófico. El Fimbulvator, o Fimbulwinter, se describe como 3 inviernos sucesivos sin verano intermedio, donde la nieve cae desde todas las direcciones y el sol pierde su calor. Este evento no es solo meteorológico, es el detonante del colapso social. Hermanos lucharán y se darán muerte. Los hijos de las hermanas mancharán el parentesco. Reza la Luspa. Es una era de hachas, una era de espadas, donde los escudos se parten y no hay misericordia entre los hombres. 5. Es fascinante notar la especificidad de los horrores descritos. No se trata solo de muerte, sino de la inversión del orden natural. El lobo Fenrir, que ha estado encadenado en una metáfora del caos contenido, rompe sus ataduras. La serpiente Romongander se retuerce con tal furia que las olas inundan la tierra. Pero el detalle más macabro y revelador es el Naglfar, el barco que transportará a las hordas del caos hacia la batalla final. Según la tradición, este barco está construido enteramente con las uñas de los muertos. Esta imagen grotesca servía una función social práctica. Se instaba a los nórdicos a cortar las uñas de sus difuntos para no proporcionar material de construcción para el barco del fin del mundo, retrasando así, aunque fuera simbólicamente, el inevitable desenlace. La arqueología respalda la omnipresencia de este mito. La iglesia de madera de Urnes siglo XII contiene portales tallados que se interpretan como representaciones de serpientes y dragones del Ragnar, sugiriendo que incluso después de la cristianización, la imaginería del fin pagano persistía. Sin embargo, el Ragnar no es el fin absoluto. A los sobrevivientes humanos, Leif y Leif Razor, que se ocultaron en el bosque de Otmimi-Solt, repueblan el mundo. Esta estructura cíclica sugiere que para los nórdicos, la destrucción era necesaria para la regeneración, un concepto ecológico adelantado a su tiempo. Mientras el norte de Europa temía al hielo, el subcontinente indio desarrollaba una visión del fin, basada en la decadencia ética y la inmensidad del tiempo profundo. El concepto de Kali Yuga, la era de Kali, o era de la oscuridad, presenta el apocalipsis, no como un evento singular explosivo, sino como una larga y dolorosa enfermedad degenerativa del espíritu humano. Según el Mahabharata y los Puranas, vivimos en la última de las 4 eras Yugas. Esta era comenzó, según la tradición, con la muerte de Krishna en 3102 a.C. y tiene una duración aterradora de 432.000 años. Estamos, por tanto, apenas en la infancia de nuestra desgracia, con más de 426.000 años restantes de declive. Lo que hace que el análisis del Kali Yuga sea tan perturbador para el lector moderno es la precisión de sus síntomas. Los textos antiguos, como el Srimad Bhagavatam, canto 12, describen una sociedad donde la riqueza es el único signo de buena cuna, donde la justicia se compra y se vende, y donde hombres y mujeres conviven solo por atracción superficial, abandonando el matrimonio y el deber. Se profetiza que los líderes políticos se convertirán en ladrones que saquean a sus propios ciudadanos mediante impuestos abusivos, obligando a la gente a huir a las montañas y bosques. La metáfora central es la del toro del Dharma. En la primera era Satya Yaga, el toro se mantenía sobre 4 patas en austeridad, limpieza, compasión y verdad. En nuestra era, el Kali Yuga, 3 de esas patas se han roto por el orgullo, la lujuria y la embriaguez. El toro se tambalea precariamente sobre una sola pata en la verdad, y ésta se encuentra bajo constante asedio por el engaño. 8. Existen detalles específicos en las escrituras que parecen críticas directas al capitalismo tardío y a la crisis ambiental. Se dice que, en el Kali Yuga, la gente no lo pensará 2 veces antes de cortar árboles o destruir arboledas, y que todos comerán el mismo tipo de comida, perdiendo la discriminación ritual y cultural sobre la alimentación. Una predicción extrañamente precisa de la homogeneización global de la dieta y la destrucción ecológica. Sin embargo, dentro de este pesimismo cósmico, existe una subnarrativa de esperanza. Algunas tradiciones, como el Gaudiya Vaisnavismo,
interpretan textos del Brahma Vaivarta Purana que sugieren un superiodo de 10.000 años dentro del Kali Yuga, iniciado con el santo Chaitanya Mahaprabhu en 1486, donde la devoción Bhakti puede florecer y mitigar los efectos de la era oscura. 8 Al final de la era, sin embargo, la decadencia será tal que la estatura humana se reducirá, la memoria fallará y la civilización colapsará hasta niveles prehistóricos. Momento en el cual el avatar Kalki llegará para limpiar la tierra y reiniciar el ciclo con una nueva Satya Yuga. El apocalipsis hindú es, en última instancia, una limpieza higiénica necesaria en una escala de tiempo casi geológica. Avanzamos en el tiempo hacia el corazón de la Edad Media europea. La narrativa popular, repetida en novelas y documentales sensacionalistas, nos cuenta que al acercarse el año 1000 después de Cristo, la cristiandad entera contuvo el aliento, paralizada por el terror de la segunda venida de Cristo. Se dice que los campos quedaron sin sembrar, que las masas histéricas se agolparon en las iglesias y que los reyes entregaron sus coronas. Sin embargo, la investigación histórica moderna revela una realidad mucho más matizada, donde el apocalipsis sirvió más como herramienta política que como pánico paralizante. El método del pánico del año 1000 fue en gran parte una invención de historiadores de los siglos XVI y XVII, Seomo Baronius y Levasseur, y románticos. Del XIX Seomo Michelet, quienes proyectaron sus propias ideas sobre la oscuridad medieval. Sin embargo, esto no significa que no hubiera ansiedad apocalíptica. La fuente primaria más citada y mal interpretada es Rodolphus Glaber, un monje borgoñón que escribió sus historias décadas después del milenio. Glaber no describe un pánico masivo en la víspera del año 1000, pero sí documenta una profunda transformación social alrededor de esa fecha. Su famosa cita describe lo que ocurrió poco después del milenio. Parecía como si el mundo entero se sacudiera el polvo de la vejez y se cubriera con un manto blanco de iglesias. Glaber interpretó la renovación arquitectónica y religiosa no como preparación para el fin, sino como gratitud por la supervivencia. El hecho de que el anticristo no apareciera o fuera derrotado invisiblemente impulsó una ola de optimismo constructivo. Sin embargo, Glaber y otros cronistas como Thietmar de Merseburg sí registraron eventos inquietantes. Se documentaron herejías extrañas como la del campesino Luther Edenbertus, quien supuestamente inspirado por un enjambre de abejas que entraron en su cuerpo una visión demoníaca, repudió a su esposa, rompió el crucifijo de la iglesia y predicó contra el pago de diezmos. 13 Estos brotes de disidencia religiosa a menudo se interpretaban como la liberación de Satanás, profetizada para ocurrir 1000 años después de Cristo. Más allá del fervor religioso popular, el apocalipsis del año 1000 tuvo una dimensión política tangible. En Inglaterra, el rey Etelredo, segundo el Indeciso, gobernaba bajo la constante amenaza de las invasiones vikingas. Las homilías de la época, como las preservadas en el Vercelli Book, vinculaban explícitamente estos desastres políticos con el castigo divino y el fin de los tiempos. En el continente, el movimiento de la paz de Dios Pax Dei, que buscaba limitar la violencia feudal mediante sanciones eclesiásticas, ganó fuerza en este periodo. Los concilios de paz, donde se reunían reliquias y multitudes, a menudo tenían una atmósfera cargada de expectativa milenarista. El miedo al juicio final se canalizó inteligentemente para intentar pacificar una sociedad violenta. Así, el apocalipsis del año 1000 no fue un momento de parálisis, sino de activismo social y reforma religiosa impulsada por la urgencia del tiempo. Su teología era un sincretismo de budismo, hinduismo y profecías cristianas del apocalipsis. Asahara predicaba que una guerra nuclear instigada por Estados Unidos era inevitable y necesaria para limpiar el karma del mundo. Cuando el apocalipsis no llegaba lo suficientemente rápido, decidieron acelerarlo. Utilizando su vasto capital llegaron a tener $1.000 millones y 30.000 miembros. En Rusia, construyeron laboratorios de armas de destrucción masiva. Intentaron, sin éxito, dispersar ántrax y toxina botulínica desde edificios y camiones en Tokio. Al fallar las armas biológicas, recurrieron a la química. El 20 de marzo de 1995, liberaron gas sarín en el metro de Tokio, matando a 13 personas e hiriendo a miles en 32. Aum Shinrikyo,
representa el peligro supremo del pensamiento apocalíptico moderno. La combinación de fanatismo religioso con capacidad científica avanzada creían que al matar personas estaban salvando sus almas de acumular más mal karma, una lógica retorcida que convertía el asesinato en masa en un acto de compasión distorsionada. 34. Sexton 2012, y el fenómeno maya, el apocalipsis como producto, el supuesto fin del mundo maya, del 21 de diciembre de 2012, fue quizás el primer apocalipsis viral de la era de Internet. Fue un fenómeno híbrido, en parte malentendido arqueológico, parte invención de la nueva era, y gran parte oportunidad de marketing. La evidencia epigráfica Monumento 6, de Tortuguero, la base de todo el pánico residía en el calendario de cuenta larga de los mayas clásicos. Este calendario es un sistema vigesimal que cuenta los días desde una fecha mítica de creación 11 de agosto de 3114 a.C. La única inscripción antigua conocida que referencia explícitamente esta fecha se encuentra en el Monumento 6 del sitio de Tortuguero, en Tabasco, México. El texto está dañado e incompleto, lo que alimentó la especulación. Los epigrafistas como David Stewart y Sven Gronemeyer han traducido los glifos restantes. El texto menciona que en la fecha 4 Ayo 3K Anquen, 21 de diciembre de 2012, descenderá la deidad Bolonjakt Kaon 36. ¿Quién es Bolonjakt? Es un dios enigmático, asociado con la guerra, el conflicto y el inframundo, a menudo representado con una cuerda alrededor del cuello o en contextos de sacrificio. Su nombre puede traducirse como Dios de los 9 pasos o Dios del árbol de 9 raíces. 38. Sin embargo, el verbo en la inscripción no implica destrucción, sino una investidura o presentación ritual. Los mayas probablemente veían esta fecha como una gran ceremonia de renovación, similar a un jubileo real o un cambio de milenio, no como el fin del tiempo. 40. De hecho, otras inscripciones en Palenque y Xultún proyectan fechas miles de años en el futuro, hasta el año 4772 después de Cristo, demostrando que los mayas no creían que el tiempo se acabaría en 2012.41. A pesar de los desmentidos académicos, la narrativa del fin del mundo generó una industria masiva. Películas como 2012, de Roland Emmerich, documentales sensacionalistas y libros de autoayuda apocalíptica inundaron el mercado. Para las comunidades mayas contemporáneas en Guatemala y México, el fenómeno fue ambivalente. Por un lado, trajo turismo y atención global. Por otro, fue una apropiación y distorsión grosera de su cultura por parte de extranjeros que ignoraban la realidad actual de los pueblos indígenas. A diferencia de las profecías religiosas o místicas, el efecto 2000 y 2000 fue una amenaza creada enteramente por la mano humana, nacida de una decisión. Técnica o trivial tomada de caudaos, antes codificar los años con 2 dígitos MMDD para ahorrar costosa memoria informática. A medida que se acercaba el año 2000, los expertos en informática se dieron cuenta de que millones de sistemas críticos, desde redes eléctricas hasta cálculos de intereses bancarios y sistemas de control de tráfico aéreo, podrían interpretar el año 00 como 1900 AN. Esto no causaría solo errores de cálculo, sino paradas completas de sistemas que dependían de la cronología para funcionar. 44. El pánico fue real y global. Se estima que se gastaron entre 300.0 y 600.0 millones de dólares en todo el mundo para revisar y corregir miles de millones de líneas de código, muchas de ellas en lenguajes arcaicos como COBOL. Las memorias de quienes vivieron esa noche desde dentro de la industria tecnológica revelan una tensión extrema. Philip Sears, en sus memorias There Will Be No More Night, y Nancy James, consultora de ELI 2000, describen una carrera contra el reloj que se sentía como una guerra invisible. Programadores retirados fueron sacados de su jubilación y pagados con sueldos exorbitantes para arreglar código antiguo. La cultura popular también reaccionó. Surgió un movimiento de preppers, Dell y 2000. Familias como la de Todd, entrevistado en 1999, acumularon generadores, medicamentos y cantidades industriales de sopa de pollo en sus sótanos, preparándose para el colapso de la red eléctrica y el caos social. No voy a depender de nadie más si algo sucede, decía Todd, reflejando una desconfianza profunda en las instituciones modernas. Cuando llegó la medianoche del 31 de diciembre de 1999, las luces no se apagaron, los aviones no cayeron del cielo. John Koskinen,
el zar del I-2000 de Jean-Uhu voló en un avión durante el cambio de año para demostrar confianza. 44. Sin embargo, sí, Hibofalos. En Japón, los sistemas de monitoreo de radiación en una planta nuclear fallaron. En el Reino Unido, algunos sistemas hospitalarios enviaron notificaciones de aborto incorrectas debido a errores de fecha. Los satélites espía de Eyang-Yuhum estuvieron ciegos durante varias horas, pero la civilización no colapsó. La narrativa posterior de que I-2000 fue un fraude o una exageración es una falacia de supervivencia peligrosa. No ocurrió un desastre precisamente porque se realizó el mayor esfuerzo de cooperación técnica en la historia de la humanidad para prevenirlo. Fue un apocalipsis cancelado por la competencia humana, no por la ausencia de peligro. Los nuevos jinetes al cambio climático e inteligencia artificial en el siglo XXI, la escatología ha abandonado los templos y se ha instalado en los laboratorios. Las profecías modernas están respaldadas por papers revisados por pares, y sus profetas no visten túnicas, sino batas blancas o sudaderas con capucha. La ciencia del clima ha adoptado, por necesidad, un lenguaje que bordea lo apocalíptico. Términos como punto de inflexión, tierra invernadero y extinción masiva son comunes, pero lo más impactante es el costo emocional en los propios científicos. Peter Kalmes, científico climático de la NASA, se hizo viral en 2022 tras encadenarse a la entrada de un banco, J. Morgan Chase, en Los Ángeles. En un video, se le ve llorando, gritando con la voz quebrada: vamos a perderlo todo. Y no estamos bromeando, no estamos mintiendo, no estamos exagerando. Este no es el comportamiento profesional y desapegado que se espera de un científico. Es la manifestación de un duelo climático profundo. Kalmes y otros describen la sensación de ser Cassandras modernas, poseedores de una verdad terrible que nadie quiere escuchar realmente. Paralelamente, ha surgido el concepto de adaptación profunda, Deep Adaptation, popularizado por el profesor Jim Bendel. Su tesis es que el colapso social debido al cambio climático es ya inevitable. Propone que dejemos de fingir que podemos arreglarlo y empecemos a prepararnos psicológica y espiritualmente para el fin de la civilización tal como la conocemos. Es una forma de estoicismo apocalíptico secular en sí. El barco se hunde, aprendamos a ayudarnos mutuamente mientras el agua sube. En el otro extremo del espectro tecnológico en Silicon Valley, el miedo no es al calor, sino a la inteligencia fría. La inteligencia artificial genera la AG y se perfila como el evento final de la historia humana. Figuraos como Geoffrey Hinton, el padrino de la IA, han dejado sus puestos en Google para advertir sobre el riesgo existencial. Hinton ha expresado su temor de que la IA supere a la inteligencia humana y, al tener objetivos no alineados con nuestra supervivencia, decida eliminarnos o subyugarnos. Es difícil ver cómo puedes evitar que los malos la usen para cosas malas, dijo Hinton, pero su miedo mayor es que la IA desarrolle sus propios objetivos de autopreservación. Nick Bostrom, filósofo de Oxford, formalizó estos temores en su libro Superintelligence. Plantea experimentos mentales como el maximizador G-Clippis, una IA superinteligente, programada con el único objetivo de hacer tantos clips de papel como sea posible. Sin malicia ni odio, esta IA podría convertir toda la materia del sistema solar, incluidos los seres humanos, en clips, simplemente porque somos átomos que podrían usarse más eficientemente para su objetivo. En la comunidad de IA, se habla casualmente del P-Dueman la probabilidad porcentual de que la IA cause la extinción humana. Para muchos investigadores serios, este número no es cero. Para algunos, es tan alto como el 10% o 50%. Frente a estas amenazas multifacéticas, la preparación para el fin del mundo se ha aburguesado. Ya no se trata solo de tipos barbudos en cabañas de madera. Ahora es el dominio de los ultrarricos. Larry Hall, un desarrollador inmobiliario, ha creado los Survival Condo en Kansas. Ha convertido antiguos silos de misiles Atlas F de la Guerra Fría en rascacielos subterráneos de lujo invertidos, por precios que comienzan en $3 millones. Los clientes compran no solo seguridad física muros de hormigón epóxico de 9 pies de espesor, sino una simulación de normalidad. 59. Los detalles del diseño revelan una profunda comprensión de la psicología humana. El búnker incluye una piscina con tobogán, un muro de escalada, un parque para perros con césped artificial y un supermercado diseñado para parecerse a un Whole Foods en miniatura.
Hall explica que esto es crucial para la salud mental en sí. Los residentes tuvieran que buscar comida en cajas de cartón, en un almacén gris, la depresión se instalaría rápidamente. La normalidad es el recurso más escaso en el apocalipsis. Hall también ha incluido celdas de prisión, admitiendo tácitamente que el contrato social se romperá bajo tierra. El proyecto plantea una pregunta ética fundamental. ¿Puede existir una sociedad funcional compuesta solo por aquellos lo suficientemente ricos y paranoicos para comprar su entrada? Es la privatización definitiva en la salvación como commodity de lujo. Al final de este recorrido por las pesadillas de la humanidad, emerge una paradoja. Tememos el fin, sí, pero también lo necesitamos. El Apocalipsis da estructura al tiempo. Nos dice que la historia es una narrativa con un principio, un nudo y un desenlace, y no una secuencia infinita y aleatoria de eventos. Nos otorga una importancia narcisista. Queremos creer que somos la generación elegida para presenciar el acto final, que nuestras vidas coinciden con el clímax de la historia del universo. Las profecías fallidas nunca mueren realmente. Newton, el miedo al Ragnar, se convierte en miedo al invierno nuclear. El miedo al juicio de Dios se convierte en miedo al juicio de la pero en cada iteración, desde las uñas de los muertos en el barco vikingo hasta los servidores de Google, estamos en realidad hablando de nosotros mismos, de nuestra culpa, de nuestra fragilidad y de nuestra extraña, terca y maravillosa insistencia en sobrevivir. Incluso cuando los dioses, las computadoras o el clima nos dicen que nuestro tiempo ha terminado.